Sí, profesor. Ya. Sí, ya. Perfectísimo, muchas gracias. Ok, vamos a empezar. Ahora sí procurar irnos temprano, porque si no, nunca los voy a dejar salir temprano. Porfa, ¿alguien me ayuda cuando a más tardar sean 7:50, por favor? Me avisan para que ya vayamos cerrando, ¿vale? Ok, ya comenzamos nuestro último módulo de estudio de este semestre, o sea, nos falta solo una cuarta parte del semestre, ya estamos por concluir. Me dio un gusto conocerlos el día miércoles, algunos que medio pude ubicar por nombre, ya les puse rostro, entonces estuvo interesante. Um, Estaremos calificando sus exámenes y yo creo que por ahí de la otra semana les estaré dando calificaciones, las estaré subiendo a Moodle para que sepan cómo les fue, ¿va? El examen creo que estuvo bastante sencillo, temas de lo que ya habíamos visto, estuvo bastante acotado, dado que era presencial, traté de no hacerlo como extenso, ¿vale? Um, es nuestro último punto de retomar camino por si algo no se ha concretado a lo largo del semestre en términos de análisis de acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales, y entramos precisamente a los últimos temas que tienen que ver ya con todavía hace algunos años decíamos la época actual, pero para ustedes no es época actual, o sea, todavía ni nacían. Entonces, no, ya voy a quitar como ese término de época actual, más reciente, sí, más reciente, pero todavía no llegamos a la actualidad. Cuando ya estemos en los últimos, en el sexenio actual o en el anterior, entonces sí, ya podré hablar con ustedes de época actual. Mientras estamos en esa transición hacia el neoliberalismo, ya platicamos Miguel de la Madrid, cómo empezó a sentar las bases para implementar el neoliberalismo en nuestro país y cómo llega Carlos Salinas a la presidencia, enfrentando una tensión muy grande por problemas de legitimidad. Y ya platicamos sobre este concepto y la diferencia entre legal y legítimo. Legalmente ganó las elecciones, pero legítimamente no tenía el apoyo y reconocimiento de la población. Entonces, parte de lo que les comentaba a final de clases ayer, Fernando, tenía que ver con esa legitimidad que requería recuperar o imponer de alguna manera para que su gobierno pudiera transitar como de manera más pacífica. Y para ello implementó 3 acciones importantes: un acto de alto impacto, una reforma electoral y el Programa Nacional de Solidaridad. Cuando hablamos de un acto de alto impacto, eso nos lleva a pensar políticamente hablando en nuestro país al quinazo. ¿Y por qué se le llamó el quinazo? Porque tuvo que ver con el líder sindical de Pemex, la detención de Joaquín Hernández Galicia, que le apodaban La Quina. A poco tiempo de haber iniciado su gobierno, 41 días más o menos, 40 días, de que Carlos Salinas inició el gobierno, persiguió de manera legal a Joaquín Hernández Galicia. Fue acusado de acopio de armas y homicidio y también se encontró un cadáver en su residencia. De alguna forma, esta acción fue vista como una demostración de fuerza presidencial, el nuevamente recuperar el poder presidencial que se tenía durante todas las décadas de presidencialismo en nuestro país. Y por otra, también como una señal de que el antiguo poder sindical corporativo sería sometido y no sería el que tomara las decisiones políticas en nuestro país ni las decisiones electorales. Ahora, para que entendamos un poquito sobre esto, ustedes, o sea, hay 2 cosas importantes que tenemos que ver relacionadas a este primer acto de alto impacto, porque fue lo que marcó cómo iba a ser la transición, más bien cómo iba a ser el poder
reflejado en este sexenio. Ya no con el autoritarismo que veníamos viendo en sexenios anteriores sobre los movimientos sociales, sino ese poder presidencial por sobre cualquier líder político y demás personajes que tuvieran peso o que hubiesen adquirido poder en años anteriores. Y para ello tenemos que ver tres cosas importantes. Uno, la cronología de este acontecimiento, de este acto de alto impacto. Y la otra tiene que ver ya con la parte de las causas, por un lado, las legales, que son las que solventaron o sustentaron este evento, y por otro, aquellas causas políticas que se pueden interpretar para el momento en el que sucedieron y el contexto en el que estábamos. ¿Sale? ¿Me explico hasta aquí cómo vamos a abordar este tema? ¿O hay alguna duda, chicos? Todo No, bien. todo bien. Sí se explica. Todo bien. Ok, Sí, todo claro. va, perfecto. Entonces, ¿cómo se dio la cronología? Se dice que esto surgió 2 días antes a la detención del líder sindical de Pemex, porque dentro de un evento que tuvo, pronunció un discurso que fue bastante clara esta parte, y creo que se las pongo, sí, está en el slide que estamos viendo, y textualmente decía que no iba a permitir que un solo milímetro de la industria petrolera se entregara a los particulares. Iremos a huelga si se intenta entregar a la iniciativa privada nacional o extranjera los recursos de la nación. Y esto porque ya platicamos cómo comenzó el neoliberalismo con Miguel de la Madrid. Y eso se iba a continuar con Carlos Salinas de Gortari. Parte del Plan Nacional de Desarrollo ya estaba estructurado de manera clara y con sus estrategias que englobaban o que llevaban a la privatización de empresas. Entonces, la filosofía de Joaquín Hernández Galicia tenía que ver con defender los recursos de la nación. 31 años llevaba al frente del sindicato petrolero, desde que lo impusieron en 5 sexenios atrás, cuando estuvimos platicando mucho precisamente del charrismo sindical. Entonces, el que él hiciera esta declaración como uno de los personajes más poderosos del gremio o del sindicalismo en nuestro país, provocó que la recepción que tuviera Carlos Salinas de él no fuera tan positiva. Y aunado a eso, también había elementos que eran de alguna forma evidentes, no del todo plasmados, pero sí que indicaban que durante el proceso electoral la Quina no apoyó el proyecto de nación de Carlos Salinas, ni siquiera apoyó las elecciones de él, que se estaba inclinando más por el Frente Nacional Democrático, es decir, por la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces ya había un poco de rencor del lado del presidente, porque pues obviamente vas a tener en el poder a un líder sindical de ese tamaño como lo era la Quina, y permitiendo que además ni siquiera hubiese apoyado tu proyecto electoral, pues sí le pegaba, ¿no? Y si a eso le agregamos que en este discurso del 8 de enero del 89 indicó que no iba a permitir la privatización, y eso truncaba o bloqueaba completamente el implantar el neoliberalismo en nuestro país. Entonces se dio a 2 días adelante, el 10 de enero, ya la llegada de un agrupamiento militar a Tampico, que era donde vivía Hernández Galicia. Llegó, pero hubo ahí un tema bastante interesante porque resulta que llegaron, se supone que a la residencia o a la casa de la Quina, allá en Tamaulipas, detonaron una granada para poder ingresar, pero resulta que esa no era la casa de la Quina, era de la hermana de la Quina. Entonces
ya les avisaron que no era ahí y se movieron a la casa vecina. Y entonces sí, ahí encontraron a la Quina y a varios de sus colaboradores. Los detuvieron y parte de la fotito que está aquí a la derecha, en la parte baja, muestra la detención de la Quina y de todos los colaboradores que estuvieron con él en esa mañana del 10 de enero. Fue una noticia que, pues, obviamente voló al día siguiente en todos los periódicos importantes de nuestro país, pues indicaba que había sido aprendido Joaquín Hernández Galicia y varios más líderes petroleros. Líderes, no, él era el que encabezaba el sindicato, pero también había otros líderes como de zonas, ¿no? Que estaban como abajo de la quina, pero que empataban, uno con sus ideales y dos que trabajaban muy de la mano con él. Entonces, en esta detención, los cargos que se le imputaron a la quina fue el homicidio culposo, porque encontraron un cadáver ahí en su domicilio, contrabando de armas, que es precisamente esa foto que se publicó en los periódicos de todas las armas que les incautaron, y la otra fue la resistencia de particulares, porque dado que entraron a su domicilio a catearlo, pues hubo resistencia de las personas, de los civiles que estaban ahí. Entonces, todo eso se lo achacaron. El hombre fue sentenciado. En este momento existía lo que se llamaba la Procuraduría General de la República. No me acuerdo ahorita el nombre del procurador, no fue tan trascendental. O sea, si lo buscan como el procurador que encarceló a la Quina, van a encontrar su nombre, ahorita no me acuerdo, pero no trascendió tanto en la carrera de procuración de la justicia, ¿no? Su sentencia fue condenarlo a 35 años de prisión. Si lo aprendieron en el 89, ¿cuándo debía salir? 2024. 24, no sé, sí, 2024, o sea, recientemente, el año pasado, pero murió el 11 de noviembre de 2013, entonces no le iba a dar la vida para cumplir su condena. Pero no fue solo eso, sino que solamente cumplió 7 años de su condena. Para el periodo siguiente, el siguiente sexenio de Ernesto Zedillo, le otorgó amnistía en el 97, entonces salió libre. Y pues ya de ahí falleció en 2013 y ya no tuvo como mayor, ¿cómo decirlo? Actividad política posterior a que le otorgaron amnistía. ¿Va? Entonces, esta es parte de esa cronología importante de la detención de la Quina, porque estuvo bien estructurado, bueno, salvo por el error de que llegaron a la casa de la hermana, pero parte de lo que se ¿cómo decirlo?, publicó por los medios oficiales, tanto medios de comunicación como por la misma Procuraduría, tenían un sustento legal. O sea, el tener armas en su casa, pues era algo que no estaba permitido y que además contrabandeaban esas armas, ¿no? Y la otra, el cadáver que encontraron, nunca dijeron, parte de lo que ya no investigué del expediente, es dónde encontraron ese cuerpo, porque no creo que hubieran estado reunidos con un cuerpo ahí, ¿no? Entonces, estuvo bastante bien estructurada esta detención legalmente, y eso pues fue la noticia, el boom del momento, ¿no? O sea, tenía poco tiempo de haber tomado el poder y enfrentarse a un líder sindical de ese tamaño, hablaba de que el poder ahora sí iba a recaer en el presidente. Entonces, eso nos lleva a empezar a analizar un poquito estos motivos legales que justificaron la detención de la Quina. El acopio de armas durante el operativo en su domicilio se reportó el hallazgo de arsenal exclusivo del ejército, ametralladoras, granadas y todos aquellos
elementos que normalmente que son uso exclusivo del ejército. Entonces, eso no está permitido legalmente en nuestro país. El que lo encontraran, pues obviamente era indicio de que él era el responsable de contrabandear estos equipos exclusivos del ejército, porque además estaban en su propiedad. La segunda, el homicidio, se le acusó de homicidio calificado relacionado con la muerte de un agente federal durante el operativo. Cuando pasó la cronología, se decía que habían encontrado un cuerpo en su domicilio. Cuando posteriormente ya se hace el comunicado oficial de la Procuraduría, ya indican que ese homicidio fue la muerte de un agente que estuvo o que participó en el operativo de captura. Las razones o el motivo de la muerte del agente nunca fueron indicadas, pero sí fueron achacadas a Joaquín. Y la otra, pues la resistencia de particulares. Así que, en resumen, el presidente o el poder presidencial de este momento hizo que este acontecimiento reflejara que en nuestro país se iba a procurar la justicia, que cualquier persona que no o que se saliera de la legalidad iba a ser encarcelada o iba a ser detenida. Reflejaba de alguna forma que nuestro país siempre iba a estar en la legalidad. Y adicional a esto, pues si un ciudadano estaba violando la Ley Federal de Armas y Explosivos en nuestro país, que estipulaban que un civil no podía tener arsenal del ejército, pues obviamente fuera quien fuera, ya sea un civil común y corriente o una persona de poder, el Estado se iba a encargar siempre de procurar la justicia en nuestra nación, ¿vale? Pero la otra tiene que ver con el análisis de la acción oficial que nos permite interpretar cómo esta parte de la maniobra política se reflejó con la detención de la Quina. Y alcanzamos a ver tres objetivos centrales: la consolidación del poder presidencial, la implementación del proyecto neoliberal y el rompimiento del cacicazgo político. Y ahora, ¿por qué? El primero, la consolidación del poder presidencial. Este acontecimiento del quinazo, a solo 41 días de haber iniciado el mandato de Carlos Salinas, se interpreta como un golpe de autoridad y que tenía su objetivo claro de disipar las dudas sobre su legitimidad y demostrar ante todos los sectores político, económico, social y cultural la fortaleza de la figura presidencial. Esto iba a permitir que se quitaran esas dudas con las que llegó Carlos Salinas. Era una parte de todo ese plan que traía estructurado a implementar en nuestro país tras los resultados de cómo llegó de manera ilegítima al poder, no de manera ilegal, porque de manera legal sí lo hizo, ¿no? La otra tiene que ver con la implementación del proyecto neoliberal. Les comentaba que tanto la Quina como el sindicato al que lideraba representaban ese sindicalismo tradicionalista de nuestro país, tradicionalista que creció a expensas del PRI a lo largo de las décadas, a lo largo de al menos 5 sexenios atrás, que se oponían radicalmente a la privatización de Pemex. Entonces, para modernizar tanto la economía, privatizar empresas y reestructurar a Pemex, se interpreta o podemos analizar, por así llamarlo, que Carlos Salinas tenía que neutralizar a este líder, que era mucho más poderoso con él y que era reacio al cambio. O sea, no tenía apertura como para que Carlos Salinas o toda esta nueva élite de tecnócratas en nuestro país pudieran hacerlo cambiar de opinión respecto
a todas aquellas acciones que tenemos que implementar en nuestro país para modernizar a México y para mejorar la economía de nuestro país, ¿sale? Entonces, este objetivo de implementar el proyecto neoliberal estaba bien estipulado y lo podemos analizar desde esa perspectiva, y para poder implementarlo implicaba quitar a todos aquellos que te estorbaran o todos aquellos que no te apoyaran, ¿sale? Y el último tiene que ver con el rompimiento del cacicazgo político. ¿A qué nos referimos con este cacicazgo político? La Quina no solo era un líder, ejercía un control político y económico en casi todas las zonas petroleras. A eso se le conoce como cacicazgo, porque no solo es el líder de un grupo sindical, sino que ejerce tanto el poder político como económico de todas las zonas petroleras, o de todas las zonas del giro en el que se represente ese cacicazgo del país. Fuentes históricas documentan que la manera en la que ejercía su liderazgo y su poder político y económico de alguna manera desafiaba al poder presidencial o al Estado federal. Es por ello que se puede interpretar que el operativo también fue una acción para desmantelar este poder fáctico y reafirmar la soberanía del Estado sobre el sindicato, sobre la empresa petrolera y sobre cualquier ente que agrupara a civiles que no fuera el Estado. No sé si me explico hasta aquí. Diego, ¿tienes la manita levantada? Sí, entonces este hombre se podría decir que tenía como el mismo peso político que Fidel Velázquez, o, o Sí, menos, o bueno, o sea, como ahí que, se iban, ajá, ahí se iban. La diferencia es que Fidel no solo agrupaba un sindicato. En el caso de la Quina, solo agrupaba a los sindicatos o a los sindicalistas petroleros, pero Fidel agrupaba a trabajadores. Podían ser petroleros, ferrocarrileros, electricistas, maestros, de donde fueran, mientras fueran trabajadores. Entonces su poder era todavía mayor. El de la quina estaba limitado a los petroleros, pero recordemos que el sector petrolero en nuestro país ha sido uno de muchísimo peso a lo largo de la historia. Y algo que se buscaba en este sexenio con el neoliberalismo y a través de la privatización era irnos precisamente sobre este sector petrolero. ¿Sí me ok, explico? muy bien, sí. Va, perfecto. Listo. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No, ninguno. ¿Están seguros? Porque van a tener una dinámica de esto, ¿eh? Así que prefiero que salgan las dudas ahora, porque en las dinámicas, a partir de este módulo 4, ya no hay reposición de dinámicas. Ya, si sacaron cero y con la pena. ¿Va? Entonces, sí es importante que a lo largo de las clases, en estos años más recientes, desde la implementación del neoliberalismo en nuestro país, hay muchísima información que vamos a estar trabajando. O sea, hay cosas que ya saqué, como que sucedieron, pero que no son relevantes para lo que nosotros vamos a estudiar y analizar. Pero es muchísima, muchísima la información, muchísimos los personajes que participaron a lo largo de estos años y particularmente en el periodo de Carlos Salinas y con Ernesto Zedillo. Entonces, sí quiero que quede bastante claro y no como un compendio de acontecimientos históricos, sino va un poco más allá a la parte de análisis, que es precisamente lo que trato de representarles, al menos en este slide, porque fui muy puntual al decirles que estas causas políticas son el resultado de un análisis de lo que acontecía, del contexto político en el que estábamos, de la autoridad que tenía o no tenía Carlos Salinas. Pero esto no lo van a encontrar en algún libro. Probablemente encuentren ideas similares y algunas otras más, seguramente, de análisis políticos que se hagan. Pero esta no es la historia,
¿sale? O sea, ya es parte de esa interpretación que hacemos o que en este caso Fernando, Viviana y yo hicimos para poderles transmitir a ustedes y es el primer ejemplo de lo que representó el neoliberalismo en nuestro país y el autoritarismo, ya no del PRI, sino el presidencialismo que Carlos Salinas implementó a lo largo de su sexenio y que de alguna manera prevaleció para poder implementar estas políticas de apertura económica, privatización y modernización del país. ¿Va? Y esto es parte de lo que voy a necesitar en su siguiente dinámica, que ya es análisis. O sea, no es historia, no van a tener que buscar cosas en internet ni nada, porque va a ser análisis e interpretación de ustedes. ¿Sale? Adelante, Diego. Entonces podríamos decir que si este personaje no hubiese pronunciado ese discurso, no lo hubiesen detenido. Probablemente sí, pero seguramente no a 2 días de haberlo pronunciado. ¿Por qué? Porque fue tan rápido. Yo creo que fue por ese momento en el que él pronunció el discurso. O sea, fue como una manera de retar al presidente. Va entrando, va entrando con desconocimientos, sin legitimidad social y política, porque al menos este líder sindical pues tampoco lo representaba. Entonces, yo creo que si él no hubiera hecho ese discurso, de todos modos lo hubiesen detenido, pero probablemente no un 10 de enero, a lo largo de 1989 o tal vez hasta el 90. Más bien fue porque dijo, a ver, aquí estoy, tengo poder y pues de una vez te digo que no vas a pasar sobre mí, ¿no? Y pues la realidad es que sí pasó sobre él. Entonces, se dice históricamente que el detonante fue ese discurso, no para ejercer la persecución y el encarcelamiento, sino para acelerarlo. No sé si explico la diferencia. Sí, sí, sí. Va, perfecto. Ok, entonces, si hasta acá vamos bien, vamos con el segundo, la segunda acción estratégica que implementó para ganar legitimidad Carlos Salinas. Y la segunda tuvo que ver precisamente con reforma electoral. ¿Se acuerdan que ayer Fer al final de la clase y yo hoy al inicio les decíamos, las 3 acciones importantes o estratégicas para ganar legitimidad fueron acto de alto impacto, que es lo de la quina que ya platicamos, la reforma electoral y el Programa Nacional de Solidaridad. Con el tema de la reforma electoral, obviamente tenía que venir una respuesta en temas electorales. O sea, se habló socialmente de un fraude. Legalmente no hubo fraude. Y esa diferencia sí quiero que la tengan bien clara, porque cuando ustedes van y buscan sobre la historia electoral en nuestro país, al menos en el año del 88, en ninguna fuente se habla de fraude porque los números con los que llegó Carlos Salinas a la presidencia fueron bastante claros. O sea, no, ¿cómo decirlo? No había duda, por ejemplo, comparado con las elecciones de Felipe Calderón, donde la diferencia entre un candidato y el otro era mínima. Acá no, acá Carlos Salinas llega con el 50.36% de los votos electorales y el Frente Democrático Nacional llega con el 31 y cachito. Entonces la diferencia es bastante grande. Ahora, otra cosa interesante es que si bien llegó con el 50% y es el 50%, más del 50% porque es el 50.36, no es con la misma votación con la que llegaron los sexenios anteriores. Habíamos platicado, bueno, omitiendo el 100% cuando no hubo contrincante, pero el resto estaban entre el 80 y el 90%. Entonces, sí ya vemos que para este momento electoral hay una diferencia de aceptación de la población respecto al líder político que se está postulando. ¿Vale? Y pues eso se vio reflejado en los resultados electorales. Ese 80% que normalmente 80 y tantos por ciento que tenía un presidente, ahora
era la suma de lo que obtuvo el PRI y lo que obtuvo, bueno, lo que obtuvo Carlos Salinas y lo que obtuvo Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces sí empezaba a haber una división, ¿va? Pero no hubo un fraude que la sociedad interpretó por la forma en la que sucedieron la caída del sistema y todo lo que ustedes ya platicaron, es otra cosa. O sea, eso al final es interpretación y es análisis, pero no fue la realidad de la legalidad de las elecciones, ¿sale? Pero sin embargo, sí llega con ilegitimidad, es decir, con no toda la aceptación de la población. Y eso, la única manera de resolverlo tenía que ser a través de alguna reforma electoral. Y eso lo llevó a que implementara una reforma. Se dio como en dos momentos, entre 1990 y 1993-94. Entonces, no es como que todo hubiese surgido en el 90, toda la reforma electoral, ni toda en el 93-94, sino que fue paulatinamente, ¿va? Por eso es que no les pongo fechas como tan específicas, a diferencia de otros momentos, la reforma del 68, la reforma, o sea, otros momentos que sí hemos sido puntuales, aquí no. Es solo hablar de la reforma electoral que impulsa Carlos Salinas, precisamente para responder a estas críticas y a esta ilegitimidad de la elección del 88. A través de esta reforma dio pie a la creación del COFIPE, que fue el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que de alguna forma sentó las bases de la nueva estructura electoral a través de dos cosas importantes. Uno, la creación del Instituto Federal Electoral y dos, la creación del Tribunal Federal Electoral. ¿Vale? El IFE, que es el antecedente del INE, lo que hoy ustedes conocen, se creó el 11 de octubre del 90. Vino a sustituir a la CFE, que era la Comisión Federal Electoral, la autoridad electoral en nuestro país a lo largo de todos los procesos electorales que habíamos llevado, y se diseñó como un organismo público con personalidad jurídica, es decir, reconocido por la Constitución, con patrimonio propio y con un organismo imparcial, como un organismo imparcial. Es decir, que en teoría no estamos hablando todavía de autonomía. Ojo, hablamos de imparcialidad, pero no autonomía. Y esto le permitía dar certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales y obviamente al ser aquel instituto que iba a reemplazar o a sustituir a la CFE, pues ahora iba a ser el encargado de planear, ejecutar y evaluar los procesos electorales. ¿Sale? Y les digo que todavía no con autonomía, porque aún estaba representado por los tres poderes. Del lado del Ejecutivo estaba representado por el secretario de Gobernación. Del lado del Legislativo, por los consejeros del Poder Legislativo y del lado del Judicial, por los consejeros magistrados. Entonces, imparcial, porque así lo determinaba el COFIPE o el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero no autónomo. Todavía existía la mano del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial para estructurar a este nuevo ente electoral. ¿Sale? El segundo, el segundo elemento importante con el que se sientan las bases de esta estructura electoral tiene que ver con el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, que se fundó como un organismo jurisdiccional autónomo. Pasó de un organismo administrativo, que ya habíamos platicado con anterioridad, a uno de jurisdicción. ¿Esto para qué? Para que pudiera resolver impugnaciones electorales y proteger los derechos políticos de todo aquel personaje que fuera electo y todo aquel que quisiera participar en el proceso electoral. Esto le permitió que a este tribunal se le dotara de plena jurisdicción, es decir, ¿o qué significa esto? Que sus resoluciones en respecto a procesos o impugnaciones electorales eran definitivas, que no podían ser cuestionadas
o llevadas a otro ámbito legal. Ustedes recordarán que en sus orígenes de la primera reforma electoral, hablábamos todavía de la Suprema Corte de Justicia que tenía participación limitada, pero tenía participación como órgano para regular o para impugnar o con el que se podían impugnar, ¿no? Pero para este momento el tribunal ya era una autoridad completa y no podían ser cuestionadas sus resoluciones. ¿Por qué? Porque era la única autoridad con poder para hacerlo. ¿Va? Y otro de los puntos importantes tuvo que ver con las nuevas reglas de composición del Congreso. Esta estructura de la que ya platicamos de nuestro sistema electoral mexicano, desde la ley Lope, había estado estipulada por el concepto o la cláusula de gobernabilidad de la que yo ya les había platicado. Para este momento, dado que se pretende tener legitimidad o ganar legitimidad del lado de Carlos Salinas, estableció un tope máximo a la sobrerepresentación. Es decir, que ningún partido podía tener más de 350 diputados de los 500 que ya eran, tanto los de representación proporcional como los elegidos por mayoría. ¿Vale? Entonces, aún con las condiciones en las que en periodos pasados, cuando se extendió a 200 los de representación proporcional, podían rebasar los 350 diputados. Para este momento, con esta reforma electoral, se estableció ese tope de 350, no más. Y el cálculo también para la representación proporcional, pues también se especificó para no permitir que hubiera una mayoría de 350. Esto también buscaba garantizar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al partido que obtuviera un porcentaje significativo en la votación, pero impidiendo que alcanzara la mayoría calificada, que era lo que normalmente permite que se puedan, ¿cómo se dice?, autorizar o validar las reformas constitucionales, ¿vale? De alguna manera, ¿cómo decirlo? Esta nueva distribución y tope de sobrerepresentación era una forma, ¿cómo decirlo? Como artificial de mayoría calificada. ¿Por qué? Porque si bien no le permitían a un partido obtener más de esos 350 diputados, sí hacían negociaciones con los partidos y particularmente aquellos que empataban con la ideología del PRI o con la ideología del presidente para, de alguna forma, convencerlos y cuando tuvieran reformas constitucionales que presentar ante las cámaras, pues aliarse con estos partidos pequeños y si bien el PRI ya no obtenía esa mayoría absoluta, sí con el apoyo de otros pequeños podía tener esa mayoría de representación proporcional y mayoría calificada que le permitiera pues dar luz verde a las reformas constitucionales, ¿sale? Entonces, esto sí fue bastante importante porque estos tres puntos clave de la reforma electoral permitieron que hoy nosotros tengamos un Instituto Nacional Electoral que sea sólido. Cuestionable, probablemente sí, ya lo veremos en años más adelante, pero al menos sólido, que no deje dudas a que sigue estando inmersa el poder del Ejecutivo sobre los procesos electorales. O sea, era quitar un poco esa visión de que el PRI era el poder absoluto y el presidente era el poder absoluto. Sin embargo, pues sí sentó las bases del sistema electoral que hoy tenemos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Va quedando claro? Ninguna. Sí. Ok, perfecto.
Esta reforma electoral tuvo otros puntos relevantes. O sea, esos tres que les comenté, el IFE, el TRIFE y la cláusula de gobernabilidad con el tope, es lo que se sienta las bases de nuestro sistema electoral moderno o reciente. Pero también hubo muchas otras más acciones y estrategias que formaron parte de la reforma electoral que permitieron que en el siguiente proceso electoral, es decir, el presidencial de 1994, diera un giro completo a lo que conocíamos de los procesos electorales. Pero ya no nos va a dar tiempo para completarlo, para verlo. Así que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Denme un segundo. Listo. Nos quedamos hasta acá y la siguiente clase retomamos para tener claros todos aquellos mecanismos que sirvieron o que soportaron la reforma electoral de este periodo. Y son importantes que los tomen en consideración porque parte de nuestro análisis, tanto en la siguiente dinámica como en el examen, en el último examen parcial, van a estar muy relacionados con la reforma electoral. Entonces, si en procesos anteriores o en exámenes anteriores les llega a preguntar 2 o 3 cosas o cosas muy generales de la reforma electoral, para este periodo sí son importantes porque tenemos al menos 10 puntos que abarcó esta reforma electoral, ¿vale? Entonces, sí es importante que pongamos bastante foco en la segunda parte de la reforma, que es lo que vamos a ver el día lunes. Ahorita vimos esta primera parte, que son 3 puntos relevantes y es el detalle de cada uno de ellos. Por eso hago mucho hincapié o pregunto mucho si está quedando claro, porque para cuestiones de evaluaciones, si yo les pido los puntos importantes de la reforma electoral y la justificación o explicación de ellos, no es suficiente con que me pongan cláusula de gobernabilidad, ¿sale? O sea, sí tiene que ser bastante puntual cada una de las cosas, porque al final esto es algo que ya habíamos visto en otras reformas. Un tribunal ya lo habíamos visto en otras reformas, pero hay diferencias entre el anterior y este. El Instituto Federal Electoral también ya lo habíamos visto como autoridad electoral con la CFE, pero hay diferencias, ¿sale? Y sí es importante que entendamos esas diferencias. Entonces, si no hay dudas, ahora sí los dejo salir temprano y nos escuchamos el día lunes. ¿Va? Que pasen bonita noche, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, maestra.